¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo me llamo Alberto, para quien no me conoce. Espero que estén súper bien. Y bueno, hoy es un video, pues, algo difícil porque, pues, lo pueden retirar o puede ser muy polémico, pero espero que le den mucho amor, que le den like, que se suscriban y que aprendan mucho de esto. Y que cuando estén ahí, pues, lo puedan visitar. Pero vamos a iniciar. Si todo esto de dónde viene, viene de la palabra Adam. Y si tú eres judío o has ido a clases de Torah o has ido a la Perashá o conoces un rabino que sepa, todo esto de los rabinos lo saben. E incluso no es nada de sorpresa. Yo estaba flipando, alucinando cuando vi todo esto. Y bueno, el significado de la palabra Adam tiene dos significados. Es, bueno, dos traducciones, que es Adam, que es tierra, y Dam, la palabra Dam, que es sangre. Perdonen por mi pronunciación, mi lengua nativa no es el hebreo, pero pues hasta ahí todo como que cuerda, ¿no? Tierra con sangre. Y pues dirán, no, es que estamos siendo creados de la tierra y tenemos sangre, y pues podría cuadrar, ¿no? Hasta incluso yo no lo veo, pero no. Realmente la palabra sangre viene más del término de Marte. Incluso la raíz, bueno, Marte se dice Madim, y la raíz de la sangre es de Marte. Y estaré dejando aquí una captura, no sé dónde, pero aparecerá, en la que la raíz de la sangre es Marte. Entonces, si lo vemos, estaríamos llamando como el marcianito. Sí, eso significa el marcianito. Y si tú lo ves directamente, sería como ahorita que vamos a ir a Francia, por ejemplo, si tú te llamaras el francesito. Eso significaría Adam, literalmente, Adam, marcianito. Y hasta ahí no hay ningún misterio, todo puede ser como, no, ¿cómo? Está tranquilo. Pero existe gente que sabe muy bien el significado de estas palabras, sabe de dónde vienen y gasta millones. E inclusive sabe más cosas de las que nosotros sabemos. Y las vamos a ver. Vamos a Google Earth y aquí les enseñaré algo impresionante. Pues bien, ya estamos aquí en Google Earth y ahora vamos a Champ-de-Mars. Champ-de-Mars es Campo Marte, la traducción en español, literal. ¿Dónde queda Champ-de-Mars? Pues aquí en la capital de la Lada, que es 33, la 33 en Francia, en París. Incluso en algunas películas se dice que es la capital del mundo. Algo curioso. Y pues aquí todo está bien, no hay nada de curiosidades. Aquí en Champ-de-Mars, en Campo Marte. Pero si nos vamos a esta parte, aquí es donde se toman muchas fotos los turistas. Todo esto de aquí, todos estos jardines, está plagado de turistas completamente. Si nos vamos aquí, hay una extraña escultura. ¿Cómo se llama esta extraña escultura? Pues se llama Monumento de los Derechos del Hombre. Miren, no aparece, a ver, vamos a ver. Seguramente aquí aparece. Mira, sí, Monumento de los Derechos del Hombre. Incluso el turista tomó una foto de la Torre Eiffel porque pues está muy cerca y se la pusieron. Pero vean, sí es Monumento de los Derechos del Hombre. Aquí, Monumento de la Revolución. Ni siquiera saben cómo de rayos se llama, pero es Monumento de los Derechos del Hombre. Y si tú te acercas, te darás cuenta, uy, no, ya nos va a meter Google Maps, que hay 6 escalones. Ahí está interesante. Hay 2 obeliscos y hay 1, 2, 3 y 4, porque aquí hay un niño, ahorita lo vamos a analizar. Pero, pues aparentemente a los ojos de todos pareció una escultura tranquilo, ¿no? O sea, una escultura de Monumento de los Derechos del Hombre y tranquilo. Aquí hay otro acceso, otros escalones y aquí hay una puerta. Aquí está igual liso, pero no está liso. Esta escultura está plagada de simbología. Pues vamos directamente a Photoshop y veamos qué tiene que esconder todo esto. Aparecimos y aquí es donde están a la vista de los turistas. Literalmente tú te tienes que caminar completamente todo esto y acercar. Vemos aquí 2 obeliscos, vemos aquí una escultura, otra escultura, y aquí está como algo extraño. Y algo extraño me refiero a que si vamos directamente a esta parte de aquí, vemos estas esculturas y todo está ahí bien, parecen esculturas X,
Pero cuando te acercas, cuando estás de frente, te das cuenta que las esculturas, aunque están en escala 1:1, son más altas que tú y no son personas normales. Son demasiado altas, sus cuerpos son demasiado extraños y no lo sé, los tienes que ver. Pero el que más extraño es este niño. Cuidado, no vamos a poner. Porque si nos vamos a este niño, tiene el cráneo muy raro. Muy raro. Y este cráneo, si lo analizamos, incluso hay cráneos que se han encontrado así, como lo ven, lo puedes buscar también como cráneo preadamita, así búscalo. Y hay ya rumores más sofisticados, como la película de Prometeo, que también tienen el cráneo así. Y se acuerdan, qué curioso, que cuando baja Prometeo se deshace y hace a los humanos en la película. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Pero ya desde ahí ya... Qué raro, ¿no? Campo Marte, monumento de los derechos del hombre y un niño preadamita. Pero esto no se queda aquí. Es más, de hecho tiene más cosas. Acuérdense que, si ustedes ven, este peldaño está muy elevado y está elevado. No creo que un arquitecto, el arquitecto que lo hizo, no creo que lo haya elevado más, sino que hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero realmente este peldaño no se cuentan, serían 6 para ascender. Qué curioso, ¿no? Número 6 para ascender. ¿A dónde? ¿Qué nos llevará a este monumento? Pues del otro lado tenemos que está la puerta del templo de Salomón. Es un templo de Salomón. También si contamos los peldaños es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 para subir. ¿Se acuerdan? En ese video, si no lo estaré subiendo, en el cual tú tienes que tener el símbolo del 6, porque es la conexión con Metatron, y también el árbol de la vida, que es Metatron. Estaré dejando aquí el video del 666 y después veremos también el árbol de la vida. Pero pues aquí ya empezamos. Curioso, ¿no? El templo de Salomón en esta conexión. Y esperen, vean esta puerta. Esta puerta parece que no tiene nada, pero aquí se ven unas como símbolos. Bueno, pues si te acercas, están llenas de columnas con cabezas y de gente viendo hacia los cielos extraños símbolos. Vean, es que de verdad, o sea, yo me podría tardar horas aquí diciéndoles qué significan cada cosa o viendo, intentando significar cada cosa, pero seguramente censuraría en el vídeo y estaré metido en muchas cosas. Pero bueno, pasemos del otro lado. Del otro lado tenemos más cosas, muchísimas más cosas de creación, y tenemos unas capitales. Fíjense, Lisbon, cuadro negro, Madrid, que no tiene cuadro negro, París, que tiene cuadros incrustados. Ahorita lo vamos a ver que son incrustados, son incluso incrustados a estas rocas, y cada una de diferente. Versalles, Londres y Dublín. Y del otro lado, donde está, tenemos aquí también Roma, Luxemburgo, y vean cómo si son, alguna gente lo ha quitado, o quién sabe si están dañados. Extrañas cosas, ¿no? Qué curioso. Bonn, Ámsterdam y Copenhague, quién sabe qué sea, la verdad no lo sé leer. Debe ser un pueblo de Copenhague, por lo que veo, algo así, Dinamarca. Y aquí tenemos unas extrañas esculturas que parecen rotas, pero realmente es el arquitecto el que las hizo así. Si tú sabes o has dedicado a la escultura o cosas de detallado, te darás cuenta que no están rotas normal. Y aquí tenemos a Adán y Eva. Otra vez el árbol de la vida. ¿Se acuerdan de ese extraño video del árbol? Igual lo voy a dejar. Está acá. Y bueno, nos vamos ya después de todo esto a la entrada. ¿Se acuerdan de estos obeliscos? Fíjense bien, porque aquí hay un triángulo donde se puede ver estos obeliscos. Entras y hay un triángulo donde se puede ver. Pues, ¿qué tienen estos obeliscos? Estos obeliscos tienen tanta simbología que no se pueden leer. Y no se pueden leer porque no puedes subir hasta arriba. Y la ley en Francia para los drones, porque se estaban dando cuenta que había mucha gente, que había drones y esa ciudad está llena de simbolismo, pues nos dejaba. Aquí vean el delta sagrado alumbrando, todo curioso, ¿no? Y del otro lado, que está aquí, hay una parte que dice
exposición del sistema del mundo. Está como la ley, no lo sé. Está el Coliseo Romano. Aquí es exposición del sistema del mundo en el monumento de los derechos del mundo. Todo esto es casual, la gente gasta millones en tallados, en metal, en bronce. Le encanta estar gastando dinero en eso. Y aquí tenemos también más del otro lado, del otro obelisco, los dos obeliscos. Pero agárrense porque lo curioso viene en medio, ¿se acuerdan? Este triángulo que está aquí en medio, en el cual te puedes asomar. ¿Ustedes qué creen que esté en la Declaración de los Derechos del Hombre? De 1989, 1789, no me sé las fechas, si alguien las quiere dejar, qué significan, se lo agradecería mucho en los comentarios, pero ¿qué crees que esté aquí? Pues aquí, cuando tú te asomas en este ojo, que está muy bien iluminado, agárrense, está nada más y menos que un cuadro que se me hace familiar al Flamarión. ¿Ven? Un triángulo que está irradiando, varios círculos, que está aquí, que es justamente hace referencia a la Kabbalah prohibida o la Torah prohibida. Y todo esto como curioso, ¿no? Muy extraño en este monumento. Y bueno, podría aquí seguir horas y horas y horas y horas, de verdad, demostrando todo esto. Espero que les des un super like. Suscríbete si no lo has hecho. Y te agradecería mucho que tú me digas en los comentarios si has ido, si lo has visto. Como te digo, es escala 1:1 y está enorme. La cabeza es muy extraña. Hay extrañas vasijas que se me han olvidado de serpientes. Muchas cosas que me tardaría años y que pasarían cosas raras con este video en YouTube. Y mejor te recomiendo que lo visites, que lo veas. Y es curioso porque aquí también en México tenemos el Campo Marte, el monumento. No tenemos el monumento a los derechos del hombre, pero en Campo Marte están muchos animales como la creación. Está también un extraño edificio, escultura del ejército. Y también está una donde se fundó el águila. Si tú no eres mexicano, pues básicamente se fundó Tenochtitlan, en donde debían encontrar devorando una serpiente, un águila. Y ahí fundaron la gran Tenochtitlan, la gran ciudad, y ahí se fundó México. Pues no lo sé, todo esto es algo extraño y que alguien gaste tanto dinero. Y bueno, déjame te digo en los comentarios, espero que te haya gustado y hasta luego.